historia o de algunos personajes de nuestra historia, y como en este caso, utilizando frases populares que muchos usamos o decimos, pero no tenemos idea de dónde salieron. Claro. O por qué se dicen estas frases. Ejemplo. A ver, no quiere más Lola. ¿Viste cuando alguien no quiere más nada? No quiere Lola, no quiere más Lola. Se entiende, claro. ¿Sabe por qué? No. Ahora me voy a enterar. Si no, más loca que una cabra. Ay, Dios. Cállese y no señale. Más loca que una cabra. ¿Por qué se dice eso? Yo suelo decir bastante, agarrate Catalina. Sí, otra frase. Agarrate Catalina. Por ahí no sé por qué se me ¿No encanta. sabe? Pero ¿usted sabe por qué? Sí. Esa es fácil, Sí, es linda. Me Esa es linda historia. Que no creo que la diga acá, porque acá me pone bondi, la palabra, ¿por qué le decimos bondi al colectivo? Claro, hay muchas. Imagínate que no terminamos más. Sino... Poner los cuernos. También. ¿Por qué? Se le dice poner los cuernos. Pero bueno, agarrate Catalina, sí. Atenti cucarachi, ¿lo sabes? ¿Sabía eso usted, Coria? Dios mío. El atenti cucarachi. ¿Por qué se dice atenti? ¿Viste que muchos dicen? Y no sabemos por qué. ¿Por qué es? Atenti cucarachi, no sé, yo creo que pasó por acá, ¿no? Hay frases muy dicen típicas de los que pueblos. esa anécdota se le atribuyeron a alguien de Morteros. ¿Te acordás en la época de los pozos ciegos de las cámaras sépticas? Sí. ¿Qué pasa? Uy, no. No había cloacas. Y tenía, qué sé yo, el pozo tapado. Sí. Y destapó así, veía algo que se movía y uno le dijo, no, son cucarachas esas que están ahí, que se mueven ahí. Bueno, yo lo arreglo, dijo el gringo. Agarró un fósforo y dijo, atenti cucarachi. Dijo, sí, lo tiró. ¿Te imaginás? Voló. Llenó el barrio de mierda y de cucarachas. ¡Ay, Dios mío! Claro, hizo, ¡ajá! ¡Atenti, cucarachi! Hizo así y le tiró el fósforo. ¡Pum! Voló. Hizo un salpicré en 50 metros a la redonda, fácil. Dice que escupieron cucarachas 3 semanas seguidas la gente del barrio. Por favor. Eso, ¿te imaginas cómo va a tirar un fósforo en la cámara séptica? Y de ahí viene el dicho atenti cucarachi. Dios. ¿Y qué otra? Bueno, no quiere más, te decía, agarrate Catalina, está bueno. Contala vos. No, tiene que ver con la historia de las familias de los circos, en realidad. Trapecistas. De las trapecistas que lamentablemente han fallecido, trágicos, que han tenido tragedia, por eso, agarrate Catalina antes. Era la hija, ya habían tenido una muerte en esa familia de trapecistas, y la hija menor, se llamaba Catalina, y entonces de abajo, como una cosa de buena suerte, una frase, como una cábala, le decían, agarrate Catalina, y bueno. De ahí le quedó el dicho, ¿no? Pero bueno, son historias de frases populares y que nos cuenta el profe Beto Gaitán en Argentinos sin Domesticar TV. Lo vemos. Muy bien, y estamos en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y hoy hemos indagado y buscado información sobre frases populares y palabras que hemos utilizado o han utilizado algunos en el pasado y otras que las seguimos utilizando. Por ejemplo, bondi. ¿Cuántas veces dijimos me voy o escuchamos me voy a tomar un bondi? ¿De dónde viene esa expresión que significa voy a tomar un colectivo? Tómate un bondi. A ver, esa expresión no es típica del argentino, no viene del lunfardo, sino que corresponde a los brasileros. Los brasileros utilizan una derivación de la palabra en inglés bond, que es boleto, el boleto del tranvía, y la derivación al portugués de esta palabra inglesa, más luego traída a Buenos Aires, derivó en bondi, el boleto del tranvía o el tranvía o luego el colectivo. Así es como tiene ese origen. Otra de las palabras o frases que muchas veces hemos utilizado es no quiere más Lola. No quiere Lola, no quiere más Lola. ¿Qué significa esa expresión? Es decir, que ya no quiere más, tuvo suficiente. El origen de esa frase tiene que ver con una galletita que se daban a los enfermos en los hospitales a principios del siglo XX y que llevaba como nombre Lola. No tenía sal, era una galletita para enfermos. Y bueno, así es que cuando un paciente fallecía, era común escuchar a quienes lo trasladaban, los camilleros, etcétera,
bueno, este no quiso más Lola, no quiso más galletita. De ahí viene esa expresión. Otra de las expresiones es aseguro se lo llevaron preso. Esta expresión no es argentina, tampoco es de lunfardo, sino que tiene que ver con los españoles. Los españoles tenían una cárcel en Segura, en Jaén, España, perdón, la cárcel de Segura. Y de ahí viene la expresión, seguros, digamos, al ladrón se lo llevaron a Segura. Y la derivación, la cárcel de Segura, la derivación de robar es seguro que te lleven a Segura, dio el origen de esta expresión. A seguro se lo llevaron preso. Otra de las expresiones muy comunes, muy populares es más loca que una cabra. ¿Quién nos dijo alguna vez esta expresión? ¿De dónde viene? Bueno, por ejemplo, en el caso de los corderos, cuando son destetados, siguen mansamente a su madre. En cambio, en el caso de las cabras, los chivitos, cuando son destetados, se disparan de un lado para el otro y la madre se vuelve loca buscándolo entre los cerros porque disparan de un lado para el otro. De ahí la expresión más loca que una cabra, que se volvía loca ese pobre bicho buscando a sus pequeños hijitos. Otra de las expresiones, hasta que las velas no ardan. Esta expresión muy común en el folclore. Ahora, ¿cuál es el origen? El origen viene desde hace muchos siglos atrás y tiene que ver con la profesión más antigua del mundo, que es la prostitución. Cuenta la historia que en los prostíbulos, en aquellos tiempos, hace muchos años atrás, no había electricidad. Por lo tanto, una forma de controlar el servicio en los prostíbulos era, según la paga, te daban una X cantidad de velas. Por lo tanto, el servicio en el prostíbulo duraba lo que duraba las velas, entonces había sexo hasta que las velas no ardan. De ahí esa expresión. La otra expresión que tiene que ver con la Edad Media, poner los cuernos, es una expresión bastante vulgar si se quiere, pero en definitiva viene de la Edad Media y tiene que ver con el derecho de pernada, como se lo denominaba en aquellos tiempos, que el señor feudal tenía, que cuando una pareja se casaba dentro de su feudo, él tenía el derecho de ser el primer hombre con el que iba a estar esa mujer que se casaba, y por lo tanto colgaba en la puerta de la casa donde iba el señor feudal unos cuernos de ciervos. Y dice la historia que el novio, agradecido y contento, mostraba a sus vecinos que el señor feudal le había puesto los cuernos. De ahí viene esa expresión. A cada chancho le toca su San Martín. Bueno, esto tiene que ver con San Martín de Tours, el santo patrono de Buenos Aires, que se celebra el 11 de noviembre, y la costumbre al principio del siglo XX, fin del siglo XIX, principio del siglo XX de los porteños, era comerse un buen lechón. Por eso surge esta expresión: a cada chancho le llega su San Martín. ¡Viva la Pepa! También otra expresión muy popular que utilizamos comúnmente y que tiene que ver también con España. Esa expresión que significa, bueno, estamos contentos por algo, porque hemos encontrado, porque lo hemos logrado. A ver, el origen de esa frase tiene que ver con las revoluciones liberales que se dieron en España allá por 1812, 1820, cuando los españoles pusieron límite al poder del rey justamente de España. Y como no se podía decir libremente viva la Constitución, y esa Constitución se había declarado en Cádiz en la festividad de San José Obrero, entonces la forma de expresar la alegría, y en vez de decir viva la Constitución porque estaba prohibido, era decir viva la Pepa. Para los españoles José es Pepe, por lo tanto se utilizó esta expresión en femenino para solapar ese saludo que estaba prohibido en aquellos momentos. Otra de las frases, atorrantes, atorrantes. Esto tiene que ver con Buenos Aires de principios del siglo XX, cuando empiezan a construirse todo el sistema de red de agua corriente y red de desagües y cloacas de la gran ciudad porteña. Una de las empresas que va a construir
construir y que va a instalar esta red va a ser una empresa francesa que llevaba con nombre Antoine Torrent, y durante muchos meses estuvieron frente de lo que hoy es la Casa Rosada, donde está ubicada la Casa Rosada, no el frente que vemos de la Plaza de Mayo, sino el frente que da al río, que ese es el verdadero frente de la Casa Rosada, los caños de la empresa Atorrant, que eran unos enormes caños y donde todo linchera, vago, iba a dormir ahí. Entonces surgen dos expresiones: atorrantes, que eran los que iban a dormir a los caños, o irse a los caños, que también esa era la expresión que se refería a aquellos que estaban en condiciones no tan buenas económicamente, o los vagos, que eran unos atorrantes. Por último, la expresión crotos. Los crotos, bueno, ya no se utiliza mucho esta expresión, pero era muy común ver décadas atrás a estos lincheras, estos hombres que se trasladaban de un lugar a otro utilizando el ferrocarril, que inclusive han generado todo un estilo de vida de linchera, y también popularmente se los llamaba crotos porque el ministro de Transporte, Obras y Servicios Públicos de principios del siglo XX, de apellido Croto, va a crear un certificado de indigencia que les permitía a estos hombres trasladarse en el ferrocarril sin pagar el boleto. Bueno, estas son algunas de las frases que hemos traído hoy, que hay miles, seguramente muchos de ustedes estarán recordando algunas de ellas, que hacen a la tradición popular, a las costumbres, y que cada región de la Argentina tiene algunas de ellas. Muy bien, este es el relato que traíamos para el día de hoy. Como siempre, esperando que les haya gustado. Nos vemos en la próxima columna. Chao. Chao, Beto. Excelente, me encantó. ¿Le gustó toda la historia de todas las frases populares? Está muy bueno, muy bien, Beto. Muchísimas gracias. ¿Conoció algún croto? ¿Usted conoció los crotos? No. Yo conocí un croto, le tenía un